Hoy quería hablaros sobre algo que me inquieta y es sobre si es ético, si es moral tratar a los ancianos como les estamos tratando en esta crisis del coronavirus. ¿Es moral dejarlos morir? ¿Es moral no atenderlos? ¿Es ético el triaje que se está haciendo? Primero quiero mostraros un vídeo a modo de orientación. Es este, que es de la película Yo Robot del año 2004, Años quiere ser protagonizada por dentista. Will Smith. El camión arrolló los dos coches y nos echó al río. El metal es muy maleable a esas velocidades. Sí, estaba atrapada. Yo también, el agua empezó a entrar y soy poli, así que sabía que de ahí no salíamos. Solo nos quedaban unos minutos. Un NS4 que pasaba por allí vio el accidente y se tiró al agua. Está en peligro. ¡Salva a la niña! ¡A ella! ¡Salva a la niña! Y no lo hizo. Me salvó a mí. El cerebro del robot es una máquina diferencial. Lee las constantes. Debió de calcular que... Lo sé. Yo era la elección lógica. Calculó que tenía un 45% de probabilidades. Sara solo tenía un 11%. Era tan solo una niña. Un 11% es suficiente. Un ser humano lo habría sabido. Los robots no tienen nada aquí, solo luces y engranajes. Así que fíese de ellos si quiere. Vámonos. Bueno, esto que podemos ver en esta escena, como ahora os explicaré a continuación, es un concepto filosófico que se llama utilitarismo. Se basan en unas teorías un poco más científicas, un poco más enfocadas a la utilidad, digamos, a un sistema de racionamiento racional, valga la redundancia. Algo con lo que Will Smith no está de acuerdo, diciendo que esos mecanismos de razonamiento son de robot y no son de humano. Muy bien, quería hablaros de un ejemplo que se utiliza mucho en teorías filosóficas de este tipo, que es el dilema del tranvía. Lo propuso originariamente Philippa Foot en 1967. La cosa es, imaginaros que un tranvía va por una vía del tren y más adelante hay 5 trabajadores que no se percatan de que se acerca el tranvía y van a morir. La persona que está sujeta al estudio lo está viendo y tiene una palanca para poder desviar el tranvía a otra vía secundaria. Lo que pasa que en esta vía hay otra persona. ¿Qué es lo que haría? Mover la palanca para salvar a los 5 trabajadores, pero moriría uno, o no haría nada para que se muriesen, para que morirían los 5. Muy bien, bueno, pues este concepto, desarrollado, como ya os digo, principalmente en 1967, todo el mundo al que se le preguntaba sobre este dilema moral, todos elegían el sacrificar a una persona antes que a 5. En torno al 90% hablaban de este supuesto. Esto es lo que se conoce como el utilitarismo, porque evidentemente una vida vale menos que 5 vidas. Más adelante, Judith Jarvis Thomson, en 1985, le dio una vuelta de tuerca y hizo una variante de
una variante de este caso de dilema moral, que fue en la misma vía, con el mismo tranvía y las mismas 5 personas, pero el sujeto de estudio, el observador, se encuentra en un puente por encima de la vía y en ese momento pasa una persona corpulenta, obesa, incluso en algunos estudios posteriores lo cambian por una persona con una mochila muy pesada, para no herir sensibilidades, en las que esta persona puede coger a la persona, tirarla hacia las vías, y de esta forma se detendría el tranvía, salvando a esas 5 personas. En este caso se intercambian justamente los porcentajes. Solo el 10% de las personas consideraría moral o ético coger a la persona y tirarla a las vías. El resto de las personas no lo considerarían, entonces no lo harían y, consecuentemente, el tranvía mataría a esos 5 trabajadores. Lo que vemos aquí es un conflicto de intereses que, según se desarrollaron en estudios posteriores, sobre todo los estudios de David Edmonds, en un libro que se llama Will You Kill the Fat Man? Lo que se dice es que en el primer ejemplo, en el de 1967, las regiones del cerebro que se activan en la persona para mover la palanca son las más analíticas, mientras que en la otra forma, en el caso de 1985 de la doctora Jarvis Thompson, son procesos más emocionales, son procesos cognitivos que están más aparejados a sentimientos del ser humano, por lo que la gente tiene un conflicto de intereses mayor, un conflicto moral mayor, porque observan que tienen que coger a una persona completamente inocente, que no tiene nada que ver, y tienen que ser ellos los que directamente arrojen a esa persona. En estos dos ejemplos hay causas de fuerza mayor y hay males en sí, pero el ejemplo es exactamente el mismo y ya veis cómo las diferencias cambian. Son 5 las personas que están en peligro y una persona a la que se sacrifica, pero en este caso varía completamente. La primera parte, que es la que ya os he explicado, es el utilitarismo. La segunda es la deontología, la ética de los deberes. Claro, esta deontología interpreta también que esa persona, la que pasaba por el puente, el gordo, como yo, tiene unos derechos. Y llegamos al momento en el que estamos ahora con las personas mayores. Estas personas, que son las que han creado el sistema que tenemos actualmente de la seguridad social, son las que nos han alimentado, las que han propiciado la transición, el sistema democrático que tenemos ahora mismo. Estas personas tienen unos derechos y han trabajado toda su vida para tener su pensión y tener unos privilegios, unos derechos que ellos han ganado. ¿Qué pasa si se los quitamos ahora mismo? Desde el punto de vista utilitarista, es entendible, pero a lo mejor en cuanto a lo que son sus derechos y a lo que sería la justicia social, la justicia que la sociedad debería devolver a estas personas, a lo mejor no tanto. Voy a poner otro fragmento de otra película de Pearl Harbor, donde se ve muy bien el triaje que se tiene que hacer en los hospitales y lo que se suele hacer en situaciones de guerra. ¡Evelyn! Venga, uséis. Necesito que salgas ahí. Hay demasiados heridos, ¿vale? Tienes que organizarlos. Que solo entren los que puedan salvarse. ¿Entendido? No puedo. Por favor, hazlo. Necesito que lo hagas. ¡Corre! ¡Corre!
puedes seleccionar a los pacientes. ¡Que no pase nadie que no lleve marca! ¡Atrás! ¡Os he dicho que todos atrás! ¡Dejadlos aquí! ¡No pueden entrar! ¡Dios mío! ¡Espera aquí! ¡No me toques, japo de mierda! ¡No quiero que te acerques a mí! ¡Está muy grave, su estado es crítico! ¡Que no se me acerque! ¡Al pabellón delantero! ¡Estoy muy mal! Ya verás cómo te vas a curar, cariño. Vas a ponerte... No vas a morir, cariño. Tengo tu mano. Dadle suficiente morfina para que no sufran. No va a salir. Los muy graves al pabellón. Dale morfina y colócalo allí. Llévate a los quemados. Acabo de junto al árbol. encontrarla. No sé, Hay que ponerle... creo que no respira. No, está muerta. Llévala. No. Betty. ¿Estás segura? Está muerta, Sandra. Está muerta. ¿Estás segura? Tenemos que llevarla allí. Vuelve al trabajo, Sandra. Vuelve al trabajo, Sandra. Dios, ya no sé ni qué hacer. Bueno, como aquí hemos podido ver, ante una situación de emergencia donde los recursos son limitados, tienen que hacer ese triaje, pero esto es en una situación de guerra contra un enemigo, y es un momento puntual en el que vienen los heridos de guerra. Muy bien, Italia se basó en esto, incluso creó una guía ética para los sanitarios. Si puedo, os pondré abajo el enlace al PDF. Pero ¿qué es lo que pasa en España? Aquí tuvimos un primer momento donde se veía cómo afectaba a las personas mayores. Incluso tuvimos algunos casos en los que se veía cómo afectaba a las residencias. ¿Qué es lo que ocurre? Tal y como yo lo veo, estas personas que al principio eran atendidas, luego cuando empezó a llegar el grueso de los infectados y se colapsaban las urgencias, es cuando ya se tuvo que empezar a hacer el triaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta situación puntual, que en Italia la han definido como una situación de guerra, por eso se basan en la ética de esa situación de guerra. Pero aquí, una vez pasado el primer momento, tenemos un Estado que no asigna los recursos necesarios, que no toma decisiones, que no ayuda, que no lo tiene previsto, que no modifica ningún protocolo, que no actúan. En definitiva, no está protegiendo a una parte de la sociedad. Simplemente les están apartando. Para mí, esto ya cambia completamente la situación, porque a lo mejor ese triaje ya no es tan moralmente aceptable. Me refiero a que el Estado no tiene posibilidades de hacer nada, o es que no tiene voluntad de hacer nada. Yo creo, como ya os he dicho antes, que nuestro sistema se está basando en unos principios democráticos, basados en la ley y basados en una justicia social. Tenemos obligación de tratar a esas personas, porque si no lo hiciésemos, estaremos rompiendo la baraja. No atender a las personas mayores, porque en una situación de utilitarismo, en una situación racional, compensa a la sociedad, digamos, unos trabajadores, unas personas que pueden aportar más, no sería una manera correcta, porque estas personas ya lo hicieron, ya estuvieron aportando a la sociedad. Por tanto, están en una situación de que se les debe a ellos algo. Entonces sí, claro, evidentemente,
en una sociedad racional el triaje está bien. Pero si queremos una sociedad humana, deberíamos plantearnos eso, que se les debe y hay que hacer algo. Yo no estoy criticando a los servicios sanitarios. Ellos tienen ya mucho en lo que pensar, tienen muchas cosas que hacer y no están para estos dilemas morales. Mi dilema moral va hacia el gobierno. Este gobierno que tenemos no puede hacer absolutamente nada. Por tanto, serían inocentes, moralmente inocentes, pero no estarían haciendo, no servirían para nada. Por tanto, deberían dimitir. Deberían dimitir, dejar el puesto a alguien o lo que fuese. Pero no deberían estar ocupando ese puesto, porque han demostrado que no pueden hacer nada. Si por el contrario es una voluntad de no hacer nada, entraríamos en otro tema. Yo no soy jurista, entonces esto es una mera opinión mía, opinión moral, de para lo que para mí son y cómo yo los considero. El no hacer nada considero que es un crimen contra la humanidad. Y os lo voy a explicar por qué. Si buscamos en Internet, por ejemplo en la Wikipedia, los crímenes de lesa humanidad son aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil o contra una parte de esa población, contra un grupo social, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o una organización. Esto os lo he leído literalmente de Wikipedia. Muy bien. Si un gobierno que no hace nada por una parte de la sociedad, pero que se preocupa de liberar presos, haciendo sus indultos, de meter al vicepresidente en el CNI, que se preocupa, hoy mismo lo hemos visto, de introducir una pequeña parte en el BOE para tramitar que se dejen de penalizar los insultos a la corona. Un gobierno que se preocupa de hacer unas ruedas de prensa muy filtradas sin que se le pueda preguntar. Un gobierno que se está encargando de contrarrestar todos los comentarios, todas las publicaciones, todo lo que hay crítico con ellos, a contrarrestarlo, a los bulos, que se dedica a dar subvenciones a televisiones. Da igual, en este caso, la cantidad de dinero, si son televisiones públicas o privadas, o si incluso, como me han dicho en comentarios de un vídeo anterior, si es que eso ya estaba aprobado y que viene de momentos anteriores. Da exactamente lo mismo. Si estamos en una situación de guerra, una situación excepcional, como dice el señor presidente, todos los recursos y todos los esfuerzos tienen que ir destinados a ese fin. Si están aprovechando esta situación para, citando los crímenes de lesa humanidad, para aplicar unas políticas de Estado sin estar ayudando y protegiendo a estas personas mayores, en ese caso yo ahí veo una voluntariedad. Por tanto, entraríamos a mi juicio, en crímenes contra la humanidad. Porque esas personas no es que no se las pueda tratar y estén muriendo. Es que se les está dejando morir
no digo a propósito, pero sabiendo lo que hacen y destinando los recursos a otras cosas que no son tan prioritarias. Por tanto, para mí, yo veo ahí un grave problema ético. La cosa es si esta gente tendrá moral. También quiero deciros, esto lo podemos ver tanto en un escrito bastante largo de la Cruz Roja, o incluso si miráis en la Wikipedia lo conocido en derecho como la defensa de Nuremberg, que habla sobre la obediencia de las personas a unos superiores, sobre el derecho moral que les asiste en cuanto que están acatando unas órdenes que les viene de arriba. Muy bien, la Carta de las Naciones Unidas dice, cito textualmente, el hecho de que el acusado haya actuado siguiendo una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no lo eximirá de su responsabilidad, aunque puede considerarse como atenuante de la pena si el tribunal decide que así lo exige la justicia. La primera vez que se planteó esto, que fue en los juicios de Nuremberg, el estatuto militar del Tribunal Militar de Londres especificaba que esa defensa no se podía utilizar en los crímenes de guerra. Bueno, es cierto que los juicios de Nuremberg no todo el mundo lo sabrá, pero se estudiaron muy mucho los crímenes de los que se acusaba a los reos para no caer en algunos crímenes que hubiesen podido cometer los ejércitos aliados. Entonces, todo delito que se hizo durante los juicios de Nuremberg que pudiese interpretarse como que también lo había hecho parte de algún ejército aliado, pues eso se desechó para acusar solo a cosas que hubiesen hecho los nazis. Pero bueno, en este caso puede ser que esté justificado esto. Yo a lo que voy es que esto yo no lo veo que fuese aplicable al personal sanitario, pero sí se podría aplicar a todos los cargos políticos. Y en cuanto a los cuerpos de seguridad del Estado, no, ni mucho menos a los policías y a los guardias civiles de base, pero a lo mejor sí a algunos mandos. Para mí se están rompiendo las bases de convivencia y no estamos respetando lo que se le debe a cada persona, sus derechos. Creo que esto, cuando pase el tiempo, habrá una moralidad social en la que, para no hablar del tema, se aceptará como válido. Pero creo que todos vamos a ser reos de nuestra propia justicia. Vamos a deber una cosa a unas personas a las que nos lo vamos a poder devolver. Creo que deberíamos pensar en ello. Yo no soy quien para acusar a nadie de nada, pero moralmente sí tengo mi opinión hecha. No sé lo que pensáis vosotros. Dejármelo en los comentarios si queréis. Y nada, me despido de vosotros dándoos las gracias por ver este vídeo y espero poder seguir haciendo vídeos. Un saludo. Adiós.